Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la sintonía. Martes 28 de octubre del 2025. Y el presidente de la República el día de hoy en cadena de radio habló de muchos temas y vamos a escucharlo, lo que dijo en esa cadena de emisoras. Adelante. Que lo solapan, tampoco están contentos con nosotros. Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. 1, pesca ilegal. 2, narcotráfico. 3, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. Y también va a generar no solo seguridad, sino beneficios a la población de Galápagos. Porque en la población de Galápagos sí, hay algunos, también como en todos lados, unos tirapiedras, pero también hay gente que necesita ayuda. Especialmente en la zona alta, por ejemplo en Santa Cruz. Hay gente pobre, necesita ayuda social, necesita apoyo, necesitan seguridad, necesitan tranquilidad. Y yo soy presidente de las personas. Yo soy presidente de los ciudadanos ecuatorianos, que fueron los que me escogieron en plena democracia. El otro lugar importante donde puede haber una base es en Salinas. En Salinas. ¿Y por qué en Salinas? Primero, porque ya está la infraestructura. Segundo, porque geográficamente está localizado en un lugar privilegiado. Y es en una zona en la cual se puede controlar no solo el tráfico de drogas, sino también pesca ilegal y también maniobras que usan pues las mafias en esa misma zona. Y la base ya está ahí. Y la base ya está ahí. Otra donde hay una menor probabilidad, porque no son bases militares. Eso es otra cosa que la gente a veces no lee bien la pregunta. Se habla de bases extranjeras. Extranjeras. Entonces, puede haber una base de control de pesca ilegal de varios países que estén ahí. Puede haber otra base de control de drogas. Puede haber otra base de Homeland Security, que los Estados Unidos está interesado en Homeland Security y controlar el problema lejos de sus fronteras. Pero no es una base militar, no es regalar soberanía absolutamente a nadie. Es más, por contrato se firma que tienen que regir bajo las leyes ecuatorianas y tienen que estar bajo el control. La última palabra lo tiene el gobierno ecuatoriano sobre esa base. Presidente, sobre ese... Bueno, ahí estaba el presidente de la República, ingeniero Daniel Noboa, hablando sobre las bases militares norteamericanas. En caso de ganar el sí, las pondrían en la isla Beltrán, en el archipiélago de Colón, en Galápagos, y otra en Salinas, en Santa Elena. Pero me decía la ciudadanía, Flecha ahora en campaña habla sobre las bases militares norteamericanas. ¿O acaso, me decían Flecha, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer lo que tienen que hacer? Combatir el narcotráfico, como dicen. O sea, preparadas. Yo digo lo que la ciudadanía comentaba el día de hoy, escuchando al presidente Noboa. O sea, me decían, las Fuerzas Armadas están preparadas para atacar, remeter contra nosotros mismos. Y se referían al caso de las protestas de los indígenas, de los hermanos indígenas. Ahí se están preparados para atacar. Y acá tenemos que tener ¿qué? Apoyo, logística de los Estados Unidos para poder combatir al narcotráfico. Es decir, que las Fuerzas Armadas para eso
¿Acaso no están en nada? Así, palabras de la ciudadanía, no están en nada. Qué pena, decían así. Bueno, hablan de la soberanía, todas esas cosas. Ese es el pensar, el sentir de la ciudadanía acá en Guayaquil. Dice, ¿cómo se puede entregar algo que es patrimonio cultural de la humanidad, como es nuestras Islas Galápagos? ¿Y cómo hablar de bases extranjeras? Me decían también acá en Salinas, en Santa Elena. ¿Acaso no tenemos ejemplo de Colombia? 7 u 8 bases, me dicen, militares. ¿Y qué ha pasado? Nada, nada. Más bien ha crecido el sembrío de la droga en Colombia, me decían, y teniendo 7 u 8 bases, algo así. ¿De qué están hablando? ¿De qué no está hablando? Bueno, es el pensar de la ciudadanía. Ustedes, hermanos ecuatorianos que nos ven, ¿qué dicen también a ese respecto? Y continuamos con el presidente Noboa. Vamos a ver y escuchar qué nos dice ahora. El prestador de salud no es que va a dejar el Estado o el sistema de prestar salud. Pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública. No se toca el beneficio del ciudadano. El ciudadano lo sigue manteniendo, pero el hecho de que el mismo Seguro Social sea el prestador de salud complica las cosas, se contrapone también con el Ministerio de Salud Pública. A veces tener 2 prestadores de salud estatales, pues el uno es estatal, el otro en teoría no es estatal, pero pues existe también, está involucrado el Estado, lo vuelve sumamente complejo. Es sumamente complejo de entender. El Seguro Social es una caja y debería manejarse como una caja y pues también administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones, para pagar todos los beneficios que da pues, el Seguro Social y que da el Estado. Pero bajo ninguna circunstancia puede significar, como algunos decían el fin de semana, que los afiliados van a perder sus prestaciones de salud. Pues, pues eso lo dicen los conchudos que quieren que pierda la consulta y que después pierda la Asamblea Constituyente y que yo me vaya a la casa. Bueno, ¿escuchaban ustedes al presidente Noboa hablar sobre la salud del IES que presta servicio a los afiliados y jubilados? Dice de que pasarían a depender del Ministerio de Salud Pública. Bueno, y la ciudadanía dice, si la atención en el IES de salud es mala, allá en lo que se refiere al Ministerio de Salud es un infierno. Así que mejor que nos dejen tranquilos, así decían quienes, me imagino yo, son afiliados o son jubilados. Nos deje tranquilos ahí en el IES. ¿Y qué decir? Pues también de la salud que presta el ISFA, el ISPOL, que es la atención de salud de la policía y los militares. Eso sí depende del gobierno. También pasará al Ministerio de Salud Pública, es lo que me decían. Ahí que, ¿por qué no le preguntan eso? Si también aquello pasará al Ministerio de Salud Pública, así como quiere trasladar la salud de la seguridad social al servicio público, como es el Ministerio de Salud. Bueno. ¿Qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos, a ese respecto? ¿Cómo están viendo ese termómetro? Porque esto parte de las preguntas que nos van a hacer ahora el 16 de noviembre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Bueno, ese es el pensar, el sentir y la posición que tienen muchos ecuatorianos frente a las propuestas que está dando a conocer el presidente
Daniel Noboa, y que es parte, vuelvo y reitero, de las preguntas de la consulta popular, ¿sí? Continuamos con el presidente Daniel Noboa. Veamos, escuchemos qué nos dice ahora. Bueno, el día de hoy estuve en cadena de radio dialogando, conversando con algunos periodistas, y lo cierto es que ofrecimientos, como me decían, ahora que está prácticamente en una campaña y que está visitando y recorriendo el país, ofreciendo de todo, dice, me dicen Flecha, esto de entregar bonos, todas estas cosas me dicen, es la solución a los problemas que tenemos los ecuatorianos. ¿Y ustedes qué? Me preguntan, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Es o no es solución? Le decía yo. ¿Es o no es solución a los problemas del país? Esto de estar entregando bonos y recorriendo todo el Ecuador. ¿Sí? Entonces ahí me decían, con esos bonos que ofrece $1000, que va a dar crédito, se soluciona, me decía, el problema de la inseguridad, el desempleo, me decían Flecha, con eso soluciona el desempleo. ¿Cuántos millones de desempleados habemos? Así, hay aquí en el país. ¿Cuántos millones de pobres tenemos aquí en el país? Me decían. ¿Cuántos millones hay? Con eso se solucionan todos estos problemas. Se solucionará el problema de la salud, de la educación. Bueno, mire cómo piensa la ciudadanía. ¿Cómo piensa la ciudadanía? No sé. Yo pregunto ahora, ¿qué va a hacer el señor gobierno para revertir esa posición que tienen hasta el momento? Digo hasta el momento porque todo puede pasar, ¿no? Hasta el momento los ecuatorianos, ¿sí? Prácticamente la posición es cero, pues, ¿no? Sí, pues, por no decir, y la posición, ya ustedes saben, pues hay dos preguntas, no y sí, pero frente a esta posición que tienen, ustedes ya más o menos se están haciendo una idea de cuál es la posición del pueblo ecuatoriano. Así están las cosas. Bueno, por eso digo, ¿cómo va a revertir esa posición que tienen los ecuatorianos? Si así está la costa, con una decisión no tan buena para el gobierno, ¿cómo estará la sierra, pues? Porque en la sierra la cosa es más seria, pues, ¿no? Allá la cosa es cerrada prácticamente. Y de eso ya tenemos nosotros antecedentes, conocimientos de lo que ha pasado entre los hermanos ecuatorianos de la sierra con algunos líderes políticos. Que han tenido una aceptación bastante bajísima, baja por decir, ¿sí? Que cuando los hermanos ecuatorianos de la sierra se han cabreado, las consecuencias han sido catastróficas para algunos líderes políticos. Y entre ellos, todo el país lo conoce. El abogado Nebot nunca pudo entrar así a la sierra. Una vez que se hizo prácticamente coger
que sería fastidio. Se acabó. Y esa es una de las razones por las cuales el abogado Nebot ya nunca más quiso correr para la presidencia del país. Se dio cuenta que no podía llegar, no tenía entrada allá. Y sufrió dos derrotas. La una con el arquitecto Sixto Durán Ballén y la otra con el abogado Abdalá Bucarán. Miren, en la sierra prefirieron a Abdalá y no al abogado Nebot. Esa es parte de la historia que no la podemos cambiar ni negar. Yo la estoy comentando, conversando como es. Sí, es la verdad. Entonces yo pregunto, frente a la posición de los ecuatorianos acá en Guayaquil al menos, pues digo, ¿cómo estará entonces por allá? ¿Cómo va a revertir? ¿Cómo va a cambiar ese criterio de los ecuatorianos? Y continuamos con el presidente Noboa. Vamos a ver y escuchar sobre el diálogo que habla con los hermanos indígenas. Adelante. Un cambio de dinámica total de lo que ha sido el Ecuador y su relación con el movimiento indígena de los años 80, de la época de Borja. Una dinámica diferente. Ahora, en vez de pues, arrodillarse a las exigencias de un sector minoritario, nosotros estamos ayudando a las víctimas del paro. ¿Quiénes son las víctimas del paro? Los dueños de las pequeñas tiendas que fueron destruidas, los traileros en los cuales su camión, que era su herramienta de trabajo y su patrimonio total, los estamos ayudando. Ayudar a los floricultores, no los grandes que tenían pues, seguridad privada, sino los pequeños que hacían en centros de acopio, lograban exportar, las cooperativas. Eso es una dinámica completamente diferente y de esa manera también pudimos controlar socialmente esas áreas, las áreas del paro, porque la mayoría de la gente quería trabajar, la mayoría de la gente quería salir adelante. Y la mayoría de la gente de esas provincias ha tenido un buen año. Lo podemos ver en las cifras de ventas del SRI, de crecimiento económico de esas provincias, inclusive la provincia con mayor generación de empleo adecuado este año, que ha sido el año que más empleo adecuado se ha generado desde el 2018, es la provincia de Cotopaxi, es la casa de Isa. Entonces, eso de ahí es lo que hace este paro diferente. Haber atendido desde antes las provincias, haber atendido también durante el paro directo a la gente, directo a las personas. Ahora, presidente. Bueno, ya ustedes escucharon al presidente Noboa. No conversa, ni conversará, ni conversó con el sector indigenado, porque no se iba a arrodillar ante ellos, ante un sector minoritario. Y allí yo le escuché hace unos días a la doctora Pacha Terán y a la misma Ercilia Castañeda decir, si hablamos de cifras, que nosotros somos y que representamos un 7%, por favor, dijeron así. ¿Qué puede hablar él si todo el Ecuador no es Noboa? Yo soy Terán, por decir algo así dijo la doctora Pacha Terán. Yo no soy Noboa. La familia Noboa no la compone más allá de unas 500 personas, si hablamos de minoría. Entonces, ¿cuál es más, un 7% o 500 personas? Si es que son 500 personas de la familia Noboa relacionadas directamente pues, con el presidente, eso es lo que debe entender. Eso es minoría, esa minoría es la que nos está gobernando. Eso también decía Ercilia Castañeda. Si hablamos de cifras, y si seguimos hablando de cifras, y si él se refiere a su sector,
empresarial. Aquí en Ecuador no hay más allá de unas 10.000 familias millonarias, que es la que está gobernándonos. ¿Qué porcentaje representan 10.000 familias? Si dice que somos minoría, el 7%, estamos hablando de algunos millones de hermanos indígenas, entonces dice, ¿de qué habla? Si nos vamos a hablar de cifras, por favor, que aprenda las matemáticas, así de fácil, así de simple, supieron más o menos decir, ¿sí? Bueno, y esto de arrodillarse, bueno, no es que era de arrodillarse, pues. Si a esto se los considera, digo yo, si a esto, aunque yo le digo mis hermanos indígenas, entonces si a los hermanos indígenas los consideran violentos, miren que yo no estoy afirmando que son, los consideran violentos, estoy diciendo. ¿En dónde está la sabiduría de la persona culta que no pudo, así, claro, persuadir? ¿A dónde estaba? Pues yo pregunto y digo, ¿a dónde está pues la inteligencia del sabio que no pudo persuadir a los violentos? Entonces, por favor, si seguimos con esto de que minoría, que son violentos, que yo no me voy a arrodillar, digo yo, pues, entonces, ¿será que ese 7% sí tiene que arrodillarse? ¿Qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos? Si queremos tener unidad, eso es lo que se propone, acabar con la violencia, con estos dimes y diretes, con estas acusaciones, minimizando a ciertos sectores, mirándolos por debajo del hombro. Por favor, si queremos cambiar todo eso, no podemos continuar pues, con lo mismo, ofendiendo. ¿Sí? O sea, está bien, el gobierno no tiene por qué arrodillarse. Yo pregunto, ¿y los hermanos indígenas entonces ellos sí tienen derecho a arrodillarse? Son derechos que tenemos todos los ecuatorianos, ¿no? A disentir, tenemos derecho. Esa es la democracia. Yo con esto no estoy tratando de perjudicar o beneficiar a nadie, no. Sino que yo reitero nuevamente, si queremos cambio, queremos unión, ¿cómo vamos a conseguir? Así no podemos conseguir, pues. Entonces el llamado a bajar en las aguas, como yo siempre digo, es el presidente. Pero él sigue que sí, que no me voy a arrodillar ante un sector minoritario. Yo reitero lo que ellos también dicen. Si hablamos de sectores minoritarios, ¿cuál es más o cuál es menos? Nosotros somos el 7%. Miren cuántos más o menos somos en ese 7%. Pero la familia Noboa decía las dos, en declaraciones a la prensa el otro día. No son más allá de 500 personas que componen su familia, directas, llegadas a él. Y si hablamos de quienes nos están gobernando, aquí en el país no hay más allá de 10.000, y hasta muchos decían 10.000 personas. Esos son los que nos están gobernando. O sea, eso es minoría. Ante esa minoría, el pueblo ecuatoriano, yo por eso es que estoy diciendo, sí tiene el deber de agachar la cabeza, como decían ellos. No. Bueno, así están las cosas. ¿Qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos? Estamos por los cambios, ¿no es verdad? Queremos unidad, queremos unirnos, tenemos que unirnos. Pero con esa posición tanto de los hermanos indígenas
como del señor gobierno, pues chica, estamos en nada, pues estamos en cero prácticamente. Estamos en cero. Así no se hacen cambios. Así no nos podemos unir, no nos vamos a poder unir de esa manera, con esas posiciones. Así que rectifiquen, hermanos indígenas, así mismo el señor gobierno. Ya, pues, ya. Si con esas posiciones se trata de conseguir votos, no sé, pues, a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. Y el asambleísta Andrés Castillo habla de pedir licencia los del bloque de ADN para dedicarse a la campaña. Ya les comento lo que decía también la ciudadanía sobre esto. Adelante, veamos y escuchemos primero. Sí, por supuesto que sí, pero lo vamos a dosificar porque nosotros fuimos electos para ser asambleístas, no para ser campañeros. Entonces, durante la época de la campaña, felizmente tenemos un bloque numeroso de asambleístas que van a estar en el territorio con la gente, haciendo toda una pedagogía de lo que será la consulta popular, las preguntas y las bondades de por qué tienen que votar, cómo tienen que votar. Así es que vamos a distribuirnos entre todos. Yo personalmente pediré al menos la mitad de la campaña para estar. Si es que puedo pedirla completa, pues muchísimo mejor. Pero claro, nosotros también somos responsables de lo que tenemos que hacer aquí adentro. Y una de las cosas que es prioridad ahora mismo para mí es aquellos acuerdos que quedamos dentro de la Comisión de Seguridad, en donde íbamos a hacer el proceso de fiscalización de los actos violentos del paro. Y como nos pusimos un tiempo, ese tiempo se tiene que cumplir y por supuesto para eso tenemos que estar aquí. Bueno, van a pedir licencia, permiso para hacer campaña. Y ahí me decían, ellos sí se dan y se aceptarán por parte del presidente de la Asamblea y de todos, que tienen mayoría, sí, se darán permiso. Pero de seguro que si va cualquier otro bloque de asambleístas, pedir permiso para hacer cualquier otra gestión, lo primero que le van a decir que es vago, ocioso, que tiene que devengar el sueldo que el pueblo ecuatoriano les paga, y no hay permiso y a trabajar, a legislar y a fiscalizar. Pero para hacer campaña no hice flecha. Todo esto yo no sé, pues, si será beneficioso, no lo sé, si será perjudicial. Bueno, yo solamente comento lo que la ciudadanía piensa, lo que la ciudadanía dice. En lugar de legislar, fiscalizar, crear leyes, pedir permiso para hacer campaña. Fuera otro bloque de seguro que le niegan, pero ellos sí se han de aceptar, sí se han de dar esas vacaciones. Porque dice, vacaciones, pues si no están trabajando, están en campaña. Bueno, así piensa la ciudadanía, que no es un trabajo el que van a hacer, sino que van a estar ellos de vacaciones, ¿sí? Andando en campaña. Bueno, yo lo único que les dije, bueno, pues eso también es parte del trabajo, pues hacer campaña. No, ya eso ya pasó, para ellos eso ya pasó. Eso ya, cuando ellos eran candidatos, tenían que hacer campaña para buscar el voto, ya se les dio, ya le dimos el voto, ya lo elegimos. Ahora tienen que dedicarse a legislar y a fiscalizar. Me decían, si tanto criticaron a las anteriores asambleas y ahora mira, me dicen. Bueno, yo no ahondé más en detalles porque van a pensar que yo estoy defendiendo, pues no, y esa no es mi posición para estar activando prácticamente en la política, sino que mi posición es ocultar las inquietudes, el pensar de la ciudadanía. Y es lo que yo hago, para luego conversar en la noche con ustedes. Asimismo yo pregunto, ¿qué piensan, qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos?
¿Qué piensa? ¿Sí? Por ejemplo, me decían, ¿no te has dado cuenta que el Consejo Nacional Electoral también hace campaña y está induciendo al voto? Porque en inglés dice ok, ¿no? Pero ¿qué quiere decir ok en español? Sí, así me dijeron. Eso sí, quiere decir sí. Y eso está diciendo en la publicidad del Consejo Nacional Electoral, me decían. Ok, dicen al último, ok. Prácticamente están diciendo sí, vota sí. Entonces me dicen, mira, el mismo Consejo Nacional Electoral les niega a unos hacer campaña y ellos son los primeros en hacerla. Entonces dicen, así no se puede. Así no se puede hacer los cambios que queremos que hayan. Bueno, yo solamente me limito a escuchar, como cualquier tontonelo es estar allí yo con ellos conversando y escuchándolo, ¿no? Porque yo no puedo andar en detalle y decir que está bien o está mal el pensar de los ecuatorianos, solamente las escucho. Si yo les digo que está mal, que no piensen, me van a decir que yo estoy defendiendo, y si les voy a decir que está bien, me van a decir que de pronto yo me identifico con el otro sector y estoy diciendo no. Entonces yo solamente me limito a escucharlos, nada más. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. ¿Sí? Yo no puedo decirle aquello de que si están en contra, les voy a decir, están bien. No es que estoy ya incentivando el voto. Y si yo les digo que está bien, entonces ahí va lo de que ellos se han dado cuenta, la ciudadanía no es tonta. El pueblo ecuatoriano es intuitivo, es sabido, es avispado. Dice, pero mira, ¿qué significa ok? Bueno, sí, me dicen, bueno, sí. Entonces, mira cómo hace campaña, me dice el Consejo Nacional Electoral. Y ahí achaca. Bueno, esta dama, ya está, pues no, ya está. Entonces a unos les niegan hacer campaña y ellos son los primeros en hacerla. No cumplen, me dicen. Cuando ellos tienen que vigilar por la democracia, bueno, así está, así están las cosas. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya estamos cerquita para ir a las urnas el 16 de noviembre. Viene un feriado larguito. Y para mí que el 1 que empiece la campaña va a ser bastante corta. No va a ser de 13 días, va a ser menos. Porque un feriado larguito, creo como de 4 días, por ahí ya son 9 días. Sábado y domingo, que también ya, pues, los ecuatorianos cabreados como están, se dedican a descansar. ¿Quién va a estar poniendo atención en lo que andan recorriendo y andan diciendo y manifestando y dando su criterio para que voten sí o voten no? Entonces, yo creo que los días de feriado la gente está en otro patín, como dicen en los barrios de Guayaquil al menos, están en otro patín. Si están encendidas las fiestas de Cuenca por la independencia de los 205 años de independencia de Cuenca, ¿quién va a estar escuchando de que voten de tal o cual forma? Sí, pues, es para que le caigan a tomatazo, digo yo, de pronto por andar molestando. Y el Día de los Difuntos, los ecuatorianos más están preocupados en ir a visitar a sus fieles difuntos. Entonces, ¿quién va a estar con la boca abierta, digo yo, de pronto escuchando? Que estén arengando por cualquiera de las dos formas que hay que votar, que es no o votar sí. ¿Sí?
esa es la verdad. Se vota no, o se dice sí. Entonces, la campaña va a ser bastante cortita, no va a ser de 13 días. Si nos ponemos a sumar días festivos, que son 4, más sábado y domingo, miren ustedes. Miren ustedes. Esperemos a ver qué pasa. Por eso es que yo me mantengo en lo mío, que yo digo, ¿quién salió ganando? ¿El gobierno o los hermanos indígenas cuando suspendieron su protesta? Yo digo que el que perdió fue todo el pueblo ecuatoriano, todos perdimos. Y triunfador veremos el día 16. Ahí veremos quién ganó o quién gana. No quiero andar más en detalle porque no estamos en campaña todavía, aunque ya la campaña ya empezó. En las redes ustedes ven, cómo están, oiga, promocionando, bueno, yo no voy a decir la pregunta. Bueno, entonces imagínense ustedes, la campaña ya empezó, pero yo no puedo ponerme en una posición en contra o a favor o en contra, no, eso no es lo mío, eso no anda conmigo, así están las cosas. Y escuchemos ahora a la asambleísta Mariana Yumbay, ¿qué dice? Vamos con su pronunciamiento, adelante, veamos, escuchemos. Mire, nadie estamos de acuerdo con que se sigan llevando adelante estas actividades extractivas ilegales. Para eso está el Estado, para eso están los ministerios. Por otro lado, abrir el catastro minero es nuevamente llevar a un conflicto a los pueblos y nacionalidades, porque son los pueblos y las nacionalidades los que están viviendo en esas zonas. Y además, en las zonas donde quieren llevar adelante los proyectos extractivos, están las fuentes de agua. Yo pregunto, ¿van a comer los minerales? ¿Van a tomar los minerales? ¿O habrá que unir esfuerzos todos los ecuatorianos para cuidar el agua y toda la naturaleza? Bueno, ahí ustedes escucharon a Mariana Yumbay. Ella exhorta al gobierno y a sus ministerios de que deben de ser responsables de combatir la explotación minera ilegal y que las áreas que prácticamente el gobierno ya ha concesionado para que exploten, ¿sí?, todo lo que se refiere a la minería es un peligro porque inducen a la contaminación de los ríos. ¿Será que no hay un control? ¿No hay un estudio técnico para poder evitar la contaminación? Es lo que más o menos está diciendo la asambleísta Mariana Yumbay, que es de Pachacuti. Se habla muchísimo se habla de esto de la minería ilegal, de la minería legal. Y a propósito de lo que dice Mariana Yumbay, la asambleísta, las áreas ya concesionadas por el gobierno y que se la considera minería legal, ella dice la contaminación, porque no hay un estudio técnico para hacerlo. Bueno, hay inquietudes ciudadanas y entre eso también estoy yo. Se trata de combatir, o se está combatiendo, se dice que se está combatiendo
a la minería ilegal, porque hay enriquecimiento ilícito, que aquí lo puse, que no lo hallo, que no lo encuentro. ¿Sí? Eso es, ¿no? ¿Verdad? Que el Estado, el país está perdiendo mucha plata, mucho dinero con la minería ilegal. Y por eso se la combate, porque se están enriqueciendo, pues, ¿no? Muchas personas con esto de la minería ilegal. Pero yo pregunto, y hemos visto, ahí están publicadas las informaciones de algunos medios de comunicación, que no es de ahora, sino de hace tiempo. Creo que desde el año pasado nosotros veníamos hablando de esto de la minería ilegal. ¿A dónde quiero llegar? El Banco Central de Ecuador a veces da la información y dice, un ejemplo, no lo tomen al pie de la letra, un ejemplo. El Banco Central dice que se vendió, un ejemplo, 500 toneladas de oro a la China. 500 toneladas de oro a la China. Y que muestran factura y todas esas cosas. Pero la China, en cambio, nos dice y muestra también factura y dice, nosotros no le hemos comprado a Ecuador 500 toneladas de oro, nosotros le hemos comprado 800 o hasta 1000 toneladas de oro, un ejemplo. ¿Cómo se explica esto? Que el Banco Central dice 500 y la China lo desmiente y dice, no, nosotros hemos comprado 800, 900, 1000 toneladas de oro. Y aquí están las facturas. ¿Quién entrega esas facturas? Donde en unas dice, y que las muestra el Banco Central, le hemos vendido 500 toneladas, pero la China lo desmiente y dice, no, nosotros le hemos comprado 800. ¿Cómo sale el oro? ¿Por dónde sale el oro? Hacia la China. ¿Y quién entrega esas facturas de 1000 toneladas? ¿Y quién entrega esa factura de 500 toneladas? Nosotros el año pasado le decíamos al gobierno, y yo dije una frase de un fulano, ¿no?, que en su momento dijo, ñaño, por el ojo tuerto te están robando. Me refiero a Fabricio Correa, que le decía al hermano a Rafael Correa cuando era presidente de la República. Entonces, yo aplico aquello. Por el ojo tuerto le están robando al Estado, pero ¿quién o quiénes? ¿Por qué no se ha investigado aquello? Yo no creo que el gobierno no tenga conocimiento de estas irregularidades. El Banco Central dice 500 toneladas hemos vendido y la China dice, no, nosotros le hemos comprado 800 toneladas. ¿Saben lo que son 300 toneladas? ¿Quién se lleva esa diferencia? ¿Quién se lleva ese dinero de las 300 toneladas? No sé si estoy claro. Nosotros el año pasado hablábamos sobre esto. ¿Sí? Recuerden, con el ingeniero Bustamante hablábamos, Carlos Bustamante, sobre esto. Y esto ha venido hablándose de la minería ilegal, que se están enriqueciendo algunos, que están perjudicando al país, al Ecuador. Pero esto de 500 toneladas, y allá la China nos dice 800, también es perjuicio para el país, para el mismo Estado, para el mismo gobierno. Ya, pues aquí hay que hablar a la criolla. ¿Cuáles son esos pillos que facturan? Hacen 2 facturas de 500 toneladas y a la China me imagino que es la plena, como decían en mi barrio de Garcimara, la que le están dando, la verídica, que son 800.
toneladas que se le ha vendido. Entonces, por favor, así estamos en el país. Si queremos combatir la corrupción, la pillería, el latrocidio, hay que controlar esto, hay que controlar, pues. Imagínense ustedes, ¿quién factura 2 veces? ¿Y quién se está llevando o quiénes se están llevando cualquier cantidad de dólares? Esa es la verdad, ahí están las noticias en los medios de comunicación. Entonces, aquí hay que, si queremos sincerarnos, aquí hay que hablar con la verdad, pues. Sí, pues. Y escuchemos, veamos y escuchemos al asambleísta del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano. ¿Qué nos dice el doctor Serrano? Adelante. A mí me parece increíble que un presidente de la República que nos propone una constituyente nos diga, pero los cambios que yo quiero proponer les cuento luego de que se aprueben. Voten por el sí, pero no les voy a decir que quiero cambiar. Voten por un cheque en blanco. Realmente eso es grave en un país. En el siglo XXI, cuando existe toda la tecnología de comunicación, que nos digan, voten a ojos cerrados. Lo lógico sería que el presidente nos diga, quiero hacer estos cambios en la Constitución de la República y por eso he convocado a una asamblea constituyente. Nosotros, por ejemplo, no vamos a permitir que al IES se le quite el derecho a prestar servicios de salud, pues si por eso aportamos al IES, pues en el 21% que aportamos al IES es un porcentaje para salud, pues, y que ahora lo quieren pasar al Ministerio de Salud. Vamos a defender los recursos de los gobiernos seccionales, vamos a defender que nadie que el IES ya deje de prestarle plata al gobierno, vamos a defender que se priorice el gasto, es decir, que primero se pague salud, educación, seguridad y luego se atienda a los tenedores de deuda externa ecuatoriana. Vamos a proponer obviamente que en casos de delitos de execrables exista la cadena perpetua, la prisión de por vida. Obviamente, y los temas que ya conocemos, ¿no? Que eliminar el Consejo de la Judicatura, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar las 5 funciones del Estado, esa novelería. Pero insisto, una asamblea constituyente no le va a resolver los problemas de falta de empleo, de falta de medicinas y de falta de recursos para la seguridad del pueblo ecuatoriano. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Serrano. Él dice sobre la consulta popular, las preguntas no son tan claras, el pueblo ecuatoriano no sabe qué es lo que le están preguntando, y esa es la verdad, sí. En sí, el pueblo ecuatoriano no sabe qué es lo que le van a preguntar o qué nos van a preguntar, esa es la verdad. Porque todavía no hay una campaña donde den a conocer cuáles son las 4 preguntas. Tal vez somos pocos los ciudadanos que sabemos, y digo yo somos pocos, tal vez yo las conozco como periodista y todas esas cosas, ¿no? Pero yo no soy la persona indicada para decir cuáles son las preguntas, es el gobierno, es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que decirle al pueblo ecuatoriano, vea, estas son las preguntas, por eso tiene que votar de esta manera. Sí, son ellos. Y además de eso, ya se lo ha dicho reiteradas veces, que una constitución nueva no va a cambiar en nada la realidad del pueblo ecuatoriano, ¿sí? ¿Y cuál es esa realidad que tenemos de inseguridad, desempleo, salud, todo lo que ya se conoce? Esa es la verdad. Como también se ha dicho, que ¿para qué ir a una asamblea constituyente y querer hacer una nueva constitución si el mismo presidente ha dicho que después lo va a decir de qué, cómo va a ser y cómo estará estructurada la nueva constitución? Y ya en reiteradas ocasiones y en algunos medios de comunicación se ha dicho, y algunos constitucionalistas se han pronunciado, que la actual constitución que tenemos no es mala. Es una constitución que se la hizo
de abajo hacia arriba. Y allí es que dicen, esa Constitución permite que hasta las empleadas domésticas tengan seguro, tengan todos los beneficios de ley. Que van a hablar que las leyes, como han dicho algunos juristas, algunos abogados y algunos constitucionalistas, la Constitución no es mala, malos son los fiscales y los jueces, que no cumplen, ¿sí? Que no aplican justicia. Yo solamente me limito o me remito a manifestar lo que ya se conoce, y lo digo porque el asambleísta Serrano del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, está diciendo, ¿para qué una nueva constitución? Eso no le va a cambiar la vida a los ecuatorianos. Entonces, esta constitución, como también dicen, habla del derecho de todos los ecuatorianos, de los derechos, deberes y obligaciones que tenemos. ¿Cuáles son esos derechos, deberes y obligaciones? Entre ellas, lo que acabamos de vivir, las protestas, derecho a la protesta. Que hay deberes, sí, que hay obligaciones también. ¿Cuáles son esos deberes? El deber es de no atentar contra la propiedad privada y pública. Son deberes. Y esa es una obligación que hay que respetar. No agredir a nadie. No agredir a un bien público o a un bien privado. Entonces, de todo eso nos dice esta Constitución. Yo solamente digo lo que muchísimos ciudadanos, como también juristas, abogados y constitucionalistas dicen. Esta Constitución solamente requiere de algunos cambios o de cambios, y que en la Asamblea se la puede hacer. Entonces esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así estamos aquí en el país. Resistencia de muchos de no querer ir a las urnas. Dicen, ¿para qué no? Si la Constitución no es mala. ¿Tú la has leído, Flecha, o la conoces? Porque está claro, digo, porque cuando la hicieron yo la leí. Yo ahí no era ciego, pues estamos hablando casi de 20 años, le digo. Y yo perdí mis vistas hace 10 años. Conozco y sé de la Constitución. Que si yo tengo todos los artículos y todas esas cosas en la cabeza, tampoco le digo. No, mentiría, porque uno se olvida con tantas cosas, tantos artículos y todas esas cosas. No, esa es la verdad. Entonces dicen, ¿pero para qué? Y bueno, así estamos, así está el país. Y vamos con el asambleísta José González de la Revolución Ciudadana. ¿Qué dice el asambleísta González? Adelante. Impresionante, es impresionante. Tenemos datos alarmantes de delincuencia, de crímenes, de asesinatos en nuestro país, más fuertes que el 2023, más fuertes que el 2024. ¿Qué nos espera en el 2026 entonces? No, ya estamos a 3 meses de culminar el año, 2 meses. ¿Qué nos espera en el 2026? Más asesinatos, 3 puntos más al IVA. Eso quiere decir que si aprobamos 3 puntos más al IVA, se va a triplicar entonces los asesinatos. Que no nos engañen, por favor, que no engañe el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano. Sí, eso es tremendo lo que está pasando. Tenemos más asesinatos que los 2 años anteriores en nuestro país, que supuestamente está trabajando por mitigar la delincuencia. La pregunta es, ¿quiénes son los delincuentes en el país? Pero hay otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiénes son los verdaderos terroristas en el Ecuador?
Bueno, ahí estaba el asambleísta José González de la Revolución Ciudadana. Bueno, el país ya conoce y sabe, está consciente de que este 2025 es el año del mayor índice de sicariato, de violencia que hay en el país. El 2023, 2024 le quedan chiquititos. Estamos en octubre, que todavía ni termina, estamos ya a 3, 4 días de que termine octubre. Imagínense ustedes el índice de sicariato, de asesinato y de violencia que vivimos los ecuatorianos. Supera el 2023 y el 2024. A eso se refirió el asambleísta Serrano, quien dice que frente a la violencia que tenemos, eso ha dicho él, pues, el presidente está pensando en aumentar 3 puntos más al IVA. Eso está diciendo el asambleísta González. Solamente me limito a lo que él ha dicho. ¿Sí? Con todo que el gobierno ha hecho, sigue haciendo, ha ofrecido, la violencia ha crecido como nunca antes. Es lo que dice José Serrano, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No hace mucho hablábamos de la Constitución, de las leyes, de los jueces, de los fiscales. ¿Sí? A veces también yo me pongo a pensar a mis adentro y digo, bueno, pues la posición de un fiscal y de un juez es bastante difícil, dura para ellos. A veces son corruptos, pillos, pero hay otros que actúan porque no les queda otra, por amenazas, que son objeto de amenazas y tantas cosas. Entonces no les queda otra que... Bueno, yo creo que nadie quisiera estar en los zapatos de los jueces y de los fiscales aquí en este país. Se nos vino el tiempo, ya estamos sobre la hora y de esta manera estamos culminando Opinión y Controversia. Muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta el día de mañana en que estaremos nuevamente. Buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.